Buenos días a todos y a todas. Eh, Qué gusto tenerlos aquí en nuestras charlas TED. Bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy es cooperación internacional y cooperación sur-sur. Para que ustedes también, bueno, la invitación que les queremos hacer en este momento es que si en algún momento durante las charlas de nuestros dos panelistas el día de hoy, ustedes quieren hacer preguntas en el chat, va a estar ahí habilitado para que estén comentando, estén haciendo preguntas o estén compartiendo con nosotros sus experiencias. Queremos también que de pronto durante la charla nos cuenten desde dónde se conectan, de dónde son CMJs y demás, como que vayan compartiendo con nosotros. No siendo más chicos, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y pues le doy la bienvenida a Andrés Felipe Pinzón. Él es coordinador de proyectos de la Fundación Colombia 2050. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, recuerda que tienes 20 minutos para hacer tu charla. Y pues como que en el minuto 18 de pronto des un poco de espacio para que ellos puedan hacerte preguntas. Entonces, no siendo más, Andresito, el micrófono es todo tuyo. Perfecto, antes de comenzar quisiera saber si me escuchan bien, si me logran escuchar todo perfecto. Listo, listo. Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo. Nuevamente les extendo la invitación para diligenciar los links que tenemos en el chat para el registro de asistencia al día de hoy. Nuevamente, gracias por la invitación y por toda la participación que vamos a tener el día de hoy en esta primera sección de cooperación internacional. No sé, Juanpa, si podamos quitar el banner. Listo. Entonces, en esta primera espacio de cooperación internacional, vamos a hablar un poco de Colombia y relaciones internacionales. ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y hacia dónde estamos dirigidos? Entonces, quisiera empezar por el principio, como si uno siempre debe empezar. Y es qué estamos haciendo y en dónde estamos en este punto de partida. Hemos tenido una política exterior a lo largo de los últimos años muy dirigido hacia temas de paz, que va a seguir siendo la tendencia por lo menos en los próximos 4 años. Sin embargo, es una paz bastante diferente. Es una paz que no se limita a una única vertiente, sino que intenta expandirse un poco más. Esta primera vertiente, que es la que ya todos conocemos, y es la consolidación de todos los procesos vinculados al acuerdo final para la terminación del conflicto firmado en el año 2016 con la ahora extinta guerrilla Las FARC, que nos posicionó a nivel internacional como uno de los países que es capaz de generar un proceso y que es capaz de generar un acuerdo de paz en estos casos, y adicionalmente nos puso en la mira de grandes veedores internacionales, como es el caso de Noruega o Suecia, y adicionalmente nos puso en el radar del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al cual debemos asistir cada 3 meses a rendir cuentas de qué se hace y qué no se hace en temas del acuerdo de paz. Y adicionalmente, lo único que sí quisiera mencionar al respecto es, no solo son organizaciones internacionales las que nos dan ese proceso de control y veeduría, no son las oficinas permanentes únicamente, sino también grandes aliados a nivel internacional, como por ejemplo puede ser la Cruz Roja Internacional, ha hablado al respecto y ha mencionado y anualmente saca y emite sus reportes, en donde saca sus índices y reportes vinculados a las estadísticas y cifras que están relacionadas con el acuerdo 2016. Esa es una primera vertiente. Por eso les decía que empieza a moverse un poco diferente el tema de política exterior hacia paz, porque además vamos surgiendo con una idea de ahora conocida como paz total, en donde queremos no solo vincular organizaciones criminales o guerrillas o ejércitos de liberación que estén dentro de nuestro país, sino que adicionalmente estamos teniendo un amplio proceso de conexiones internacionales. En este caso, por ejemplo, las primeras mesas de negociación que se vivieron con el ELN están teniendo amplia participación, por ejemplo, de estados como Venezuela, como México o estados garantes como es el caso de España. Entonces entramos en un mundo, en un panorama muchísimo más amplio, como por lo menos lo hemos visto en la Comunidad Andina de Naciones, en donde países garantes como Turquía, Marruecos o España siguen haciendo presencia en nuestro país. Eso es por un lado, ¿no? Entendemos que la política y la paz en este caso están vinculadas en temas de relaciones internacionales. Y adicionalmente sale algo muy novedoso para esta nueva hoja de ruta de los próximos 4 años, y es una idea de política exterior feminista. No ahondaré mucho en el tema porque es un tema que simplemente se lo dejo a los expertos en la materia, pero es un tema que suele ser bastante novedoso en las agendas. Es un tema que se han intentado hacer sobre todo en las políticas verdes,
vinculados a partidos políticos identificados con el color verde en Europa, por ejemplo, en Alemania más que todo. Entonces es una política exterior que empieza a renovarse en América Latina y empieza a renovarse principalmente en Colombia. Entonces da un poco de un aire fresco o lo que conocemos como aire fresco pues en estos casos. Adicionalmente, nosotros en este momento estamos teniendo una participación bien interesante en unos continentes a los que no habíamos participado y a los que estamos llegando de una forma pues bastante peculiar. Lo primero, y más adelante, Joseph, cuando hable de cooperación sur-sur, que si bien va a estar enfocada en temas de juventudes, sí está vinculado con el tema que quiero mencionar en este momento, y es cooperación sur-sur con África. Colombia ha sido un país en América Latina que ha estado no desligado, pero poco conectado con, con los sucesos, hechos o vínculos que se generen en África. Entonces, es un nuevo espacio que quiere ahondarse, entendiendo bajo una línea discursiva de una cooperación mucho más fuerte entre estados con condiciones similares, que Colombia quiere empezar a participar o a involucrarse por lo menos en los temas que se relacione a África. Adicionalmente, algo bien particular que han intentado hacer todos los gobiernos de nuestro país y es ejercer una vocería a nivel regional. Esto es un poco más complicado y cuando entremos a ahondar un poquito en ello vamos a ver que en este momento hay una proliferación de líderes regionales. Es decir, si usted va y se fija en los líderes de Brasil, los líderes de Argentina, los líderes de México, en este momento parecen estar mucho más fuertes que los líderes políticos colombianos. Sin embargo, hay un tema que no se ha tocado mucho y que estamos dejando de lado y que quisiera invocarlos para que ustedes lo empiecen a pensar, y es el tema o el papel del cuarto sector, de los medios de comunicación y adicionalmente del papel que juegan las redes sociales en la consolidación de liderazgos regionales, en este caso en América Latina. Porque, por ejemplo, los políticos de Colombia tienden a tener una amplia participación en redes sociales, lo que los posiciona o los suele posicionar en el continente, pero bajo ese marco de red social y de un mundo que es paralelo, que es el tema del Internet. Pero adicionalmente, hemos intentado participar, por ejemplo, de una forma amplia en foros multilaterales y hemos visto la participación de personas que representan la política exterior colombiana en foros como la CEPAL, con una vocería un poco más amplia, o un poco el papel que se está tomando con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es este nuevo foro, pues es un foro un poco ya antiguo, que tenía una corriente ideológica un poco tirada hacia la derecha, pero que ahora con los cambios de gobierno se ha tirado hacia gobiernos de izquierda, en donde hace parte Colombia, hace parte México, hace parte Chile y hace parte Perú. Y adicionalmente la CEPAL, que es la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe. ¿A qué vamos? ¿Cuál es nuestro foco? ¿Cuál es nuestra línea para estos próximos años después de lo que ya les mencioné? Punto número uno, derechos humanos. Es un tema que nosotros hemos querido incursionar, es un espacio en el que lamentablemente no hemos logrado tener una amplia participación. Hemos tenido participación en convenciones, hemos tenido participación en cumbres, hemos tenido participación en foros, pero en los espacios más formales, en donde se habla por lo menos de derechos humanos en el mundo, Colombia aún no cuenta con una voz importante. Y es una de las grandes líneas que se quiere tratar. Y adicionalmente, nosotros queremos entender esta política exterior también desde un tema de política, no voy a decir política antidrogas, voy a decir política de asunto de las drogas, que es un cambio de enfoque per se, que ya habla y empieza a dar un talante un poco diferente, porque ya no habla de un problema de las drogas, sino que habla de un asunto de las drogas, entendiendo las drogas como algo muchísimo más complejo. Y es ahí donde, por ejemplo, varios de los CMJs empiezan a tener una participación importante, porque en varios municipios del país el cultivo de algún tipo de planta vinculada con algún tipo de droga es natural. Entonces es importante mirar cuál va a ser ese enfoque a nivel territorial, cuál va a ser ese enfoque a nivel nacional y cómo nos estamos plantando a nivel internacional con el tema de las drogas. Y adicionalmente uno que es importantísimo y que nosotros vemos día a día, que es el tema de la migración. Colombia, por su localización geográfica, comprende un espacio que es ampliamente revisado por temas de migraciones, o que pues básicamente suele ser un país de estadía, pero al mismo tiempo suele ser un país de tránsito.
tanto hacia abajo, hacia el sur, tanto hacia arriba, hacia el norte, hacia Estados Unidos. Entonces, Colombia se encuentra por lo menos en esa franja media entre Haití, Puerto Rico, República Dominicana, los pasos hacia México, pero adicionalmente se encuentra en esa línea media que hacia abajo están las relaciones con Perú, con Ecuador, con Bolivia, y tiene pues esa cercanía, por lo menos con uno de los que en los últimos años ha sido uno de los mayores. Esto no lo voy a decir de esta manera porque podría llegar a sonar un poco mal, simplemente es uno de los generadores de migración más altos del mundo, que en este caso sería pues el país hermano Venezuela. Eso en lo que estamos, lo que buscamos y lo que somos. Sin embargo, me hace falta una última parte, que tal vez fue la más retadora para plantear esta discusión, y es cómo articulamos lo municipal, cómo articulamos lo territorial, cómo articulamos lo distrital, lo departamental y lo nacional con lo internacional. Es una de las preguntas tal vez más difíciles que se pueden llegar a abordar. Sin embargo, sí quisiera mencionar que las relaciones internacionales tienen dos grandes componentes, y es la multidimensionalidad y la multisectorialidad, es decir, que abarcan muchas dimensiones, abarcan muchos sectores, abarcan muchos temas, pero adicionalmente una característica intrínseca de las relaciones internacionales, y es que tiene un duro componente multinivel. Si de forma sistémica nosotros tendemos a analizar lo interno para explicar en ciertos momentos lo externo, así como lo externo puede llegar a explicar lo interno. Entonces, simplemente quisiera mencionar que temas en la agenda de relaciones internacionales, como se los he venido mencionando, como puede llegar a ser el cultivo ilícito, como puede llegar a ser el tema de migraciones, como puede llegar a ser el tema económico, es un tema que va a estar presente dentro de las agendas de juventud de múltiples municipios. Entonces creo que ya con 3 minutos faltándome para terminar mi charla, quisiera dejar el panel expuesto a algún tipo de pregunta, algún tipo de inquietud que pueda surgir. También invitarlos, como decía Juanpa, al chat a decirnos desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo, desde qué municipio, desde qué parte del país, desde qué otros países puede también que nos estén viendo. También sería bastante valioso para nosotros conocerlo y simplemente tener conocimiento de ello. Entonces, Juanpa, te dejo la vocería de moderar y dejo ya en este momento el panel abierto a preguntas. Gracias. Listo, Andresito, gracias. No sé si entonces tengan alguna pregunta, chicos, los que están conectados ahí en el chat para que nos vayan haciendo las preguntitas. Si tienen algo que le quieran, mejor dicho, una pregunta puntual que le quieran hacer a Andrés, o algo que quieran saber sobre la cooperación internacional, también están muy abiertos. Ahí esperemos un segundillo, a ver si nos preguntan algo. Sí, dale. Yo creo que yo aprovecho ahí, Juanpa, para darles una pequeña línea de cómo funciona la cooperación internacional, que muchos consejos municipales de juventud han tenido esa duda de cómo opera la cooperación internacional, qué rol ocupa en estos sistemas. Entonces, la cooperación internacional básicamente funciona diferente dependiendo la entidad o dependiendo la agencia de cooperación que esté dispuesta a trabajar. Normalmente suelen trabajar con unas líneas de acción bastante claras, o lo que ellos pueden llegar a llamar programas, y básicamente organizaciones de múltiples sectores, no únicamente las organizaciones no gubernamentales, sino también otro tipo de espacios como los espacios académicos o las universidades, empiezan a trabajar en función de los programas que se proponen desde cooperación internacional. Son fondos destinados específicamente a ciertas actividades y a ciertas funciones, y no son o no suelen darse, por ejemplo, por una solicitud previa de alguna entidad particular. Es decir, los fondos de cooperación tienden a tener una línea en donde se postulan las organizaciones y a partir de ahí empiezan a trabajar. No funciona tanto a partir de solicitudes como tal vez muchos CMJs nos han preguntado y nos han consultado a lo largo de las charlas, sino que tiene una metodología diferente. Evidentemente, como les mencionaba, esto cambia según la agencia de cooperación, que puede tener prioridad en ciertos municipios o en ciertas subregiones del país, y adicionalmente también cambia por el programa que se esté vinculando a la actividad que se quiera tratar. Simplemente para hacer esa pequeña acotación.
esperando a ver si nos hacían alguna pregunta, pero veo, Juanpa, que no tenemos ninguna pregunta. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por... No, mira, mira, ¿Ah, sí? Andresito, Uy, espera. te leo si Hola, quieres. listo, porfa. Dice, hola, buenos días, soy Henry Alejandro Triviño. Mi pregunta es, ¿qué tipos de procesos de formación existen? Perdón, ¿qué tipos de procesos de formación existen para aprender sobre cooperación internacional y así ser partícipe de dichos programas y proyectos? Listo, Juan, muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a Henry Triviño. Muchísimas gracias por la pregunta, porque además es una pregunta bastante compleja, pero voy a intentar desenredarla lo máximo posible. ¿Qué procesos de formación existen para aprender sobre cooperación internacional? Por lo menos desde cooperación internacional no suele verse mucho que soliciten procesos de formación para explicar este gran componente. Los temas de cooperación internacional, hay múltiples espacios académicos que explican básicamente cómo funciona. Existen desde pequeños cursos brindados por universidades hasta especializaciones, hasta diplomados. Suele verse mucho desde el ámbito académico de la cooperación y la explicación de la cooperación internacional. Ahora, ¿cómo participar en dichos programas y proyectos? Esto es algo bien interesante, Henry, y es algo que es importante mirar a fondo. ¿Yo qué te diría para dar, por ejemplo, una explicación de tu municipio puede o no participar, tu municipio está dentro de la prioridad o no dentro de la prioridad de las agencias de cooperación? Lo que yo te recomendaría es hacer un listado de agencias de cooperación, la Agencia de Cooperación Española, la USAID, por ejemplo. Ellos generan unos programas, ¿sí? Bien puntuales, y en las fichas de los programas ellos explican en qué territorios opera cada programa. Es decir, no es que una agencia de cooperación solo trabaje en 5 municipios todas sus líneas. No, las líneas suelen cambiar la priorización de los municipios en función de lo que se evalúa desde el estado que genera la agencia de cooperación. Entonces, pues esas serían como mis dos recomendaciones. Desde el proceso de formación, un espacio bien especializado como es el espacio académico. Hay espacios informales también que presentan un poco de cooperación, pero suelen ser bastante difusos para uno entenderlo. Y adicionalmente, yo me tiraría hacia cómo conocer los programas o cómo participar en programas y proyectos. Me tiraría hacia el lado de primero conocer los programas que hay, cuáles son los municipios priorizados y adicionalmente mirar, eso se puede consultar bastante sencillo en internet, qué organizaciones han estado participando en cada programa y cada proyecto. Y ahí poder hacer el vínculo para mirar cuál es la probabilidad, cuál es la posibilidad para que se pueda hacer esa participación muchísimo más robusta en el municipio o en la entidad que se esté buscando. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Y muchas gracias también a Henry por la pregunta. Recuerden que igual pueden ir generando más preguntas si lo desean. Pero por ahora entonces vamos a ir dándole espacio a nuestro segundo panelista, Joseph Lorduy. Joseph también hace parte de la Fundación Colombia 2050. eh, y el día de hoy nos va a hablar de otro tema muy interesante, más puntualmente de la cooperación sur-sur. eh, Más que la cooperación internacional, la cooperación sur-sur, que tiene una especificidad que él ya les va a hablar y les va a profundizar sobre ese tema. Entonces, bueno, Joseph, nuevamente recuerda que tienes 20 minutos, dejando un espacio al final para algunas preguntas. Chicos y chicas que están conectados también pueden hacerle preguntas a Joseph durante por el chat y nosotros vamos a ir leyendo y si es necesario, pues le levantamos la manito y le decimos, Joseph, mira, te hicieron una preguntita o algo así. Entonces, bueno, Joseph, tienes el micrófono. Vale, claro que sí. Hola a todos y todas, ¿me pueden escuchar? ¿Todo bien? Sí. Listo. Entonces vamos a arrancar aquí con Cooperación Sur-Sur en Juventudes. Básicamente el objetivo que tengo con esta charla es que comprendamos a través de qué stakeholders, ya sean nacionales, regionales e internacionales, y en qué temáticas en específico se da la cooperación sur-sur entre juventudes, que digamos es un tema bien innovador. Y esto con el fin de optimizar problemáticas comunes que existen en juventudes y fortalecer las capacidades de estas. Entonces, digamos, para arrancar, creo que es súper importante que definamos bien qué es cooperación sur-sur. Quiero arrancar diciendo que esto no es un concepto geográfico. Al contrario, es uno que hace referencia a las vulnerabilidades, a los retos y desafíos que los estados comparten frente al sistema internacional. Es decir, que mi compañero del sur global va a ser un país como Ecuador,
y no va a ser un país como Francia, por ejemplo. Esa es la diferencia, digamos, de una cooperación vertical o una cooperación norte-sur. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, vamos a establecer como 3 categorías. La primera es la categoría multilateral. Cómo vemos la cooperación sur-sur en juventudes a nivel multilateral, luego a nivel regional y finalmente a nivel nacional, es decir, Colombia. Y cómo podemos relacionar esto con nuestros consejeros de juventud, consejeros y consejeras de juventud que están presentes y que la gran mayoría hacen parte del triángulo de Telenví. Entonces, a nivel multilateral tengo 2 ejemplos claros. El primero es del Fondo de Población de Naciones Unidas. Este es el UNFPA por sus siglas. Este tiene un enfoque en adolescencias, en juventud, en población, desarrollo, prevención de matrimonio infantil, uniones tempranas, salud sexual y reproductiva. Y ellos desde hace más de 10 años vienen implementando una plataforma, multilateral de cooperación sur-sur que está dirigida principalmente a administraciones públicas y contrapartes locales y que tienen como objetivo estandarizar, agilizar, facilitar virtualmente todo lo que tenga que ver con transferencia de conocimientos y know-how o saber qué. Know-how, digamos, tiene esa definición en español, es el saber hacer. Intercambio de experiencias, aprendizaje entre pares y recuento de experiencias de éxito y también cómo estas experiencias se pueden replicar a nivel multilateral. Como lo digo, esta oficina hace parte de América Latina y el Caribe. Entonces, digamos que tenemos un componente tanto multilateral por ser digamos, un organismo de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo hay un enfoque regional. Y digamos como esto desde hace más de 10 años, pues en ese entonces teníamos en mente los objetivos del milenio y no los de desarrollo sostenible que son los actuales o digamos en el nuevo paradigma del sistema internacional y de desarrollo en el que nos encontramos. Tengo otro ejemplo también para el nivel multilateral y es a través de la UNESCO. La UNESCO también es un organismo multilateral muy importante que trabaja temas de educación principalmente. Entonces, en este sentido, la cooperación técnica que ejerce tiene que ver con movilización de donantes nuevos y emergentes, resaltando que esta cooperación sur-sur se destaca por ser una horizontal, como ya lo he venido diciendo, no norte-sur, norte-sur, o cooperación vertical, también antes se le llamaba a la cooperación sur-sur, cooperación horizontal, y esta cooperación se destaca por ser igualitaria y de tener muy pocas formalidades. Digamos, cuando uno coopera con un estado del norte global, normalmente hay muchísima formalidad, hay muchos términos y demás, y creo que eso de una u otra forma complica y también hay un interés de por medio por el país del norte global. En el caso del sur, si tú tienes una necesidad, tú vas y buscas quién de tus pares te puede ofrecer una alternativa a esa problemática que presentas, en este caso hablando en términos de educación y en términos, educativos. Entonces, en este caso de la UNESCO, tenemos desarrollo de capacidades, formación de docentes, principalmente en el continente africano, lo cual consideramos es muy, muy importante. También Colombia ha tenido relacionamiento con África en ese sentido, más adelante lo vamos a ver puntualmente. También temas como educación de niñas y mujeres, aquí vemos que hay un componente fuerte de enfoque de género, formación técnica y profesional y finalmente tecnologías de información y comunicación. Eso por la parte del multilateralismo. Ya a nivel regional, quiero hacer mención al PABA, el Plan de Acción de Buenos Aires. Este fue, digamos, el precursor o el pionero en lo que consta de cooperación sur-sur y también en su dimensión técnica, es decir, cómo todas esas ideas que se tienen de cooperación se pueden llevar a cabo de una forma correcta. A pesar de que este acuerdo tiene un alcance internacional, en la conferencia, digamos, se trabajó, esto fue una conferencia que se hizo con las Naciones Unidas, esto fue un evento de alto nivel en cooperación sur-sur, con base en este plan que les cuento y digamos, hubo un involucramiento de actores como el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Entonces, nuevamente vemos que las juventudes siempre están relacionadas con educación y en este evento se buscaba un especial impacto en la educación y en el aumento de la participación juvenil. Entonces, vemos 2 conceptos, educación y participación juvenil, que sería como ese after después de, digamos, desarrollarte en términos de educación, ya sea a nivel, digamos, escolar, a nivel profesional o ya en casos, digamos, de una educación superior avanzada.
Entonces aquí es muy importante y quisiera preguntarle a nuestros consejeros si quieren comentar en el chat, ¿ustedes cómo ven, digamos, este tema de participación juvenil en este tipo de foros? Porque aquí lo que se pretende es que los jóvenes tengan una mayor incidencia política y que se puedan implementar leyes como la que existe en Colombia, que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Entonces sería muy bueno que nos comentaran si ustedes creen que en países del sur global, es decir, digámoslo a nivel regional, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, ¿será que existen leyes como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil en donde podríamos de pronto compartir experiencias y transferir conocimientos? Me gustaría leer, digamos, sus respuestas a medida que voy continuando. Entonces, bueno, esto fue lo que esto fue lo que ocurrió, perdón, con esta conferencia de las Naciones Unidas con base en el Plan de Acción de Buenos Aires. Y también tenemos otros casos de cooperación sur-sur triangular. Triangular quiere decir que existen tres stakeholders o tres estados o tres organismos, etcétera, en donde no hay, en este caso que les voy a comentar, no hay una organización o un tratado, un acuerdo específico de por medio, sino que es una cooperación de estado a estado. Este caso fue el de Brasil y Ecuador frente a la crisis originada por el terremoto de Haití en el año 2010 y se trabajó en ofrecer una educación técnica que hacía parte de las temáticas del portafolio de formación de capacidades a diferentes funcionarios, ya sean profesores, directivos, estudiantes. Esta transferencia de conocimiento se logró dar a través de programas de preparación de alumnos para desempeñar un oficio o una profesión específica. Digamos que ellos trabajaron otros temas como agricultura y negocios, pero digamos que lo que más tenía que ver con juventudes, en este caso estudio, era el tema de la educación. Esto por el lado regional y finalmente podemos llegar a nivel Colombia, que ha trabajado Colombia en términos de cooperación sur-sur que tenga que ver con juventudes. De manera unilateral, Colombia tiene su entidad de cooperación internacional por excelencia. Esta se llama la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional o APC por sus siglas. Está trabajado por el fortalecimiento de las juventudes y la educación efectivamente, además de trabajar otros temas. Y tengo dos casitos puntuales por comentar. El primero es el caso de la Universidad Minuto de Dios o Uniminuto. Esta universidad impartió su modelo educativo a una institución que también es eudista en Costa de Marfil. Costa de Marfil es un país que está ubicado en el occidente de África, que esa es la segunda región que tiene mayor contacto y, digamos, relaciones diplomáticas con Colombia después del norte de África. Entonces, fue, digamos, un caso muy estratégico y también muy innovador, y fue gracias a APC que se dio como esa interlocución entre esta universidad y la institución educativa superior en Costa de Marfil. Digamos, se facilitó esa movilidad movilización de expertos con el fin de capacitar docentes y estudiantes en temáticas principalmente empresariales. Entonces aquí vemos un relacionamiento entre juventudes y emprendimiento, y asimismo otras temáticas agrícolas que se manejan en dicha universidad. Otro caso muy importante y muy emblemático para Colombia es el programa L, que es Español como Lengua Extranjera. Programa funciona desde hace más de 10 años y tiene el fin de convertir a Colombia en ese mayor destino de América Latina para aprender español, siempre y cuando se haga en Colombia, digamos, se enseñe español. A través de esta cooperación sur-sur y lo que es la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, APC, el programa ha logrado becar a más de 200 ciudadanos de Asia y África entre los años 2018 y 2019, bajo la expectativa de aprender español solamente en Colombia. Y asimismo, esto produjo, digamos, un aumento en la demanda por parte de estudiantes de pregrado y posgrado de estos continentes, lo cual es un resultado bastante positivo. Este programa tiene también un enfoque diferencial, ya que las clases de español se han ofrecido en diferentes regiones de Colombia, específicamente en departamentos como Caldas, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Bolívar, Quindío y también Antioquia. Entonces, realmente sí vemos que hay un trabajo por las juventudes, digamos, más que todo está encerrado en temas educativos, pero hay un avance. Finalmente, en las reflexiones que podría dar de esta charla es que sí existe como cooperación sur-sur para juventudes,
más que todo con el enfoque que les comento, educativo y formativo. Sin embargo, aún carecen estudios comparados de leyes que den constancia de que sí existen leyes similares como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil aquí en Colombia, que es a través del cual existe el Sistema Nacional de Juventud. Y esto sería un estudio muy interesante porque podríamos tener aproximaciones de cooperación con otros países en materia de transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias, aprendizajes entre iguales, en aras de fortalecer ese accionar de los consejeros de juventud y los hacedores de política pública para las juventudes en los países del sur global. Muchísimas gracias. Bueno, quedo atento al chat para revisar qué comentarios tienen acerca de las preguntas que les hice y pues en general la charla. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Muchas gracias, Joseph. Bueno, ahí nos saludaron de... Dame un segundito. Nos saludaron de barbacoas. Ahí nos estuvieron, bueno, después de la pregunta de Henry, por aquí, barbacoas presente en la casa. Bueno, gracias ahí a Joseph. También tenemos, nuevamente Henry nos hace un comentario y nos dice, la ley 1885 reguló el funcionamiento y forma participativa de los CMJ, pero ¿qué se puede esperar para el futuro político de los CMJ? Es decir, la manera en cómo orientar dicho estatuto para que sea un proceso efectivo para vinculación juvenil y no se quede solo en configuraciones jurídicas y de caracterización poblacional. Claro que sí, Henry, muchísimas gracias por esa pregunta. Creo que también es algo que comparto, eso que estás, digamos, cuestionando en el caso del estatuto juvenil. Creo que realmente sí es importante incentivar a los jóvenes a participar en estas instancias y los incentivos aún no existen, es decir, no podemos contar con que todos los consejeros tengan una paga, tengan una asignación, pero sí es importante que se tecnifique o digamos que haya más tecnicismo en los consejos de juventud, porque hay muchos procesos que desconocen los mismos consejeros. Y en ese orden de ideas sí creo que falta más tecnicismo y que el gobierno incentive, digamos, la participación de abogados, de antropólogos y demás profesiones que realmente permitan fortalecer la incidencia de los consejos de juventud en las comisiones de concertación y decisión, que es en donde realmente sí hay un poder de decisión y donde definitivamente hay una incidencia real en la ley digamos, en Colombia en general. Y creo que hacen falta incentivos, ya sean monetarios, ya sean de otro tipo, para que las personas y los jóvenes participen en estos espacios con mayor frecuencia y con mayores conocimientos. Gracias. Listo, Joseph, muchísimas gracias. No, a Henry, muchas gracias a ti por estar ahí compartiendo con nosotros. Eh, bueno, ya vamos entonces dando cierre a nuestra charla TED. Agradecerles un montón por haber participado, por haber estado hoy. Recordarles que por favor nos ayuden llenando el link de asistencia. Nuevamente lo voy a dejar en el chat para que por favor nos puedan ayudar eh, con ese forms y invitarlos e invitarlas a que el próximo viernes nuevamente se unan. Vamos a tratar nuevos temas para que estén pendientes ahí de nuestras redes sociales la otra semana, qué temas vamos a manejar. Inviten a más CMJs y podamos hacer todo un diálogo participativo, todos y todas. Muchísimas gracias a todos y a todas y les deseo un lindo viernes y un lindo fin de semana. Chao, chao, muchas gracias.